Juan el Amado. Un nombre que resuena en los pasillos del tiempo, tejido en las páginas de los evangelios con hilos de lealtad y misterio. Mientras los otros discípulos vacilaban, mientras Pedro negaba, mientras Judas traicionaba, él permaneció. No fue el más elocuente, ni el más audaz, pero fue el que nunca falló. Juan, el discípulo que amó hasta el final. Su historia no es solo la de un testigo, sino la de un corazón que no se quebró ante la tormenta. Y en ese amor inquebrantable hay una lección que trasciende los siglos. Porque en un mundo donde la fidelidad es frágil, Juan nos recuerda que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en presencia. Y esa presencia, como un faro en la noche, guió a la iglesia naciente. Pero antes de ser el anciano de Patmos, antes de escribir las cartas que encendieron corazones, hubo un joven que se recostó en el pecho de Jesús. Un joven que, en el jardín de Getsemaní, no huyó. Que, en la cruz, no se apartó. Que, en el sepulcro vacío, no dudó. Juan el Amado. Su historia comienza donde muchas terminan, en la confianza. Y esa confianza, como un río subterráneo, fluye bajo cada página de su vida. Pero para entender su grandeza, debemos retroceder. A Galilea, a las aguas del Jordán, a la voz que lo llamó. Porque Juan no fue elegido por casualidad. Fue elegido por amor. Y ese amor, como un sello divino, lo marcó para siempre. Pero no fue un amor fácil. Fue un amor que exigió silencio cuando otros gritaban, que exigió paciencia cuando otros actuaban, que exigió fe cuando otros dudaban. Y en ese amor, Juan encontró su fuerza. Porque el amor no es solo un sentimiento. Es una decisión. Y Juan decidió amar, incluso cuando el mundo se desmoronaba. Juan el Amado. Un nombre que resuena en los pasillos del tiempo, tejido en las páginas de los evangelios con hilos de lealtad y misterio. Mientras los otros discípulos vacilaban, mientras Pedro negaba, mientras Judas traicionaba, él permaneció. No fue el más elocuente, ni el más audaz, pero fue el que nunca falló. Juan, el discípulo que amó hasta el final. Su historia no es solo la de un testigo, sino la de un corazón que no se quebró ante la tormenta. Y en ese amor inquebrantable hay una lección que trasciende los siglos. Porque en un mundo donde la fidelidad es frágil, Juan nos recuerda que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en presencia. Y esa presencia, como un faro en la noche, guió a la iglesia naciente. Pero antes de ser el anciano de Patmos, antes de escribir las cartas que encendieron corazones, hubo un joven que se recostó en el pecho de Jesús. Un joven que, en el jardín de Getsemaní, no huyó. Que, en la cruz, no se apartó. Que, en el sepulcro vacío, no dudó. Juan el Amado. Su historia comienza donde muchas terminan, en la confianza. Y esa confianza, como un río subterráneo, fluye bajo cada página de su vida. Pero para entender su grandeza, debemos retroceder. A Galilea, a las aguas del Jordán, a la voz que lo llamó. Porque Juan no fue elegido por casualidad. Fue elegido por amor. Y ese amor, como un sello divino, lo marcó para siempre. Pero no fue un amor fácil. Fue un amor que exigió silencio cuando otros gritaban, que exigió paciencia cuando otros actuaban, que exigió fe cuando otros dudaban. Y en ese amor, Juan encontró su fuerza. Porque el amor no es solo un sentimiento. Es una decisión. Y Juan decidió amar, incluso cuando el mundo se desmoronaba. Pero su historia no es solo la de un discípulo perfecto. Es la de un hombre que, como todos, tuvo que aprender. Juan el Amado. Un nombre que resuena en los pasillos del tiempo, tejido en las páginas de los evangelios con hilos de lealtad y misterio. Mientras los otros discípulos vacilaban, mientras Pedro negaba, mientras Judas traicionaba, él permaneció. No fue el más elocuente, ni el más audaz, pero fue el que nunca falló. Su historia no es solo la de un testigo, sino la de un corazón que no se quebró ante la tormenta.
Y en ese amor inquebrantable hay una lección que trasciende los siglos. Porque en un mundo donde la fidelidad es frágil, Juan nos recuerda que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en presencia. Y esa presencia, como un faro en la noche, guió a la iglesia naciente. Pero antes de ser el anciano de Patmos, antes de escribir las cartas que encendieron corazones, hubo un joven que se recostó en el pecho de Jesús. Un joven que, en el jardín de Getsemaní, no huyó. Que, en la cruz, no se apartó. Que, en el sepulcro vacío, no dudó. Juan el Amado. Su historia comienza donde muchas terminan, en la confianza. Y esa confianza, como un río subterráneo, fluye bajo cada página de su vida. Pero para entender su grandeza, debemos retroceder. A Galilea, a las aguas del Jordán, a la voz que lo llamó. Porque Juan no fue elegido por casualidad. Fue elegido por amor. Y ese amor, como un sello divino, lo marcó para siempre. Pero no fue un amor fácil. Fue un amor que exigió silencio cuando otros gritaban, que exigió paciencia cuando otros actuaban, que exigió fe cuando otros dudaban. Y en ese amor, Juan encontró su fuerza. Porque el amor no es solo un sentimiento. Es una decisión. Y Juan decidió amar, incluso cuando el mundo se desmoronaba. Pero su historia no es solo la de un discípulo perfecto. Es la de un hombre que, como todos, tuvo que aprender. Juan el Amado. Un nombre que resuena en los pasillos del tiempo, tejido en las páginas de los evangelios con hilos de lealtad y misterio. Mientras los otros discípulos vacilaban, mientras Pedro negaba, mientras Judas traicionaba, él permaneció. No fue el más elocuente, ni el más audaz, pero fue el que nunca falló. Su historia no es solo la de un testigo, sino la de un corazón que no se quebró ante la tormenta. Y en ese amor inquebrantable hay una lección que trasciende los siglos. Porque en un mundo donde la fidelidad es frágil, Juan nos recuerda que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en presencia. Y esa presencia, como un faro en la noche, guió a la iglesia naciente. Pero antes de ser el anciano de Patmos, antes de escribir las cartas que encendieron corazones, hubo un joven que se recostó en el pecho de Jesús. Un joven que, en el jardín de Getsemaní, no huyó. Que, en la cruz, no se apartó. Que, en el sepulcro vacío, no dudó. Juan el Amado. Su historia comienza donde muchas terminan, en la confianza. Y esa confianza, como un río subterráneo, fluye bajo cada página de su vida. Pero para entender su grandeza, debemos retroceder. A Galilea, a las aguas del Jordán, a la voz que lo llamó. Porque Juan no fue elegido por casualidad. Fue elegido por amor. Y ese amor, como un sello divino, lo marcó para siempre. Pero no fue un amor fácil. Fue un amor que exigió silencio cuando otros gritaban, que exigió paciencia cuando otros actuaban, que exigió fe cuando otros dudaban. Y en ese amor, Juan encontró su fuerza. Porque el amor no es solo un sentimiento. Es una decisión. Y Juan decidió amar, incluso cuando el mundo se desmoronaba. Pero su historia no es solo la de un discípulo perfecto. Es la de un hombre que, como todos, tuvo que aprender.